Muy buenas tardes, soy Omar Mariluz, editor de Economía de RPP, y estamos con el exministro de Economía, Alonso Segura, en las plataformas digitales de RPP para entender el impacto económico de la crisis política que se acaba de abrir a razón de la publicación, de la difusión de unos audios que comprometen al presidente de la República, Martín Vizcarra. Ante todo, Alonso, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Y tratar de entender qué es lo que se puede venir en las próximas semanas, qué es lo que puede venir en los próximos meses, porque ya enfrentamos una crisis sanitaria, ya enfrentamos una crisis económica y a todas luces ahora abrimos una crisis política que puede tener repercusiones en lo económico. Ujú. Sí, bueno, gracias por la llamada, Omar. Mira, lamentable que se produzca justo en estos momentos una situación de esta naturaleza. Eh, Hay que decirlo, los audios obviamente generan preocupación, los contenidos de algunos de ellos son preocupantes y ameritan todas las investigaciones del caso, ¿no? Al presidente de la República en su momento. Pero esto no debe servir pues, de pretexto para que el Congreso pretenda generar vacancias express, ¿no? Es difícil decir cuál va a ser el impacto económico, pero digamos, estando en la peor crisis económica que tenemos en una generación, eh, todavía en medio de una pandemia, sin una ruta de salida clara, eh, con un deterioro importante de los indicadores económicos de Perú, más allá de lo que cualquiera hubiera podido esperar. Sobre eso, añadir una crisis política de esta proporción puede tener efectos bastante desestabilizadores, ¿no? Eh, Recordemos que acá también importa la forma, por qué se da, no solo el momento, sino la forma en que se da. Y es una suerte de vacancia express porque simplemente Ujú. escuchan un audio y listo. Cambiamos de presidente y así, evidentemente, para eso no está diseñado el artículo respectivo de la Constitución, ¿no? Eh, y no solo eso, suponiendo un supuesto negado que esperemos no ocurra, eh, que procedan con una vacancia, eh, también depende de quienes asumen el Ejecutivo y el presidente del Congreso, de un Congreso que sistemáticamente ha violado la Constitución y ha adoptado, ha aprobado medidas económicas graves que generan perjuicios a los peruanos, de costos fiscales enormes. Sería quien asumiría la presidencia. Realmente es una situación en que no veo manera que no haya absoluta preocupación desde el punto de vista de los agentes económicos, ¿no? Entonces, de nuevo, que es una crisis política, pero vamos a probablemente, muy probablemente generar un efecto importante en corto plazo, pero también en mediano, en la parte económica, ¿no? Es decir, Alonso, para que quede bastante claro, una eventual vacancia del presidente de la República, una vacancia express del presidente de la República, no solamente podría traer paralización al aparato público, porque evidentemente esto implica cambio de gobierno, nuevos ministros, revisar las políticas públicas. No solo hablamos de paralización, sino hablamos incluso de perjuicio sobre ya un aparato golpeado. Sí, claro. Mira, lo primero es cómo se va a percibir esto, ¿no? Y yo no veo manera que a cualquiera objetivo perciba como que esto es, digamos, constitucional, que es un actuar, digamos, responsable de parte del Congreso, con todas las explicaciones e investigaciones a las que se tenga que someter el presidente de la República en su momento, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a dejar al Perú, pues, en una situación de, no sé ya cómo llamarlo, ¿no? De absoluta falta de institucionalidad. Pero después está lo que tú dices, es un cambio de gobierno, funcionarios se paralizan en medio de una pandemia, con indicadores que no vemos de deterioro económico en cuántos. Escoge tu número, 40 años, 100 Mm, años, mm. dependiendo del indicador, o nunca los hemos visto, ¿de acuerdo? Y más aún, lo que en mi opinión sería interpretado básicamente como una triquiñuela política para simplemente sacar al presidente y que este Congreso, un Congreso que tiene, digamos, ya no sé cómo llamarle y va a sonar feo, pero un prontuario en materia económica, no veo cómo dejaría tranquilo a nadie, a ningún inversionista, a nadie que quiera, digamos, generar empleo, contratar, etcétera, etcétera. Entonces, es una situación que no podemos minimizar. No es
por más conflictividad política que hubo en su momento, el intento de vacancia y después la renuncia del presidente Kuczynski, acá no hay realmente una sucesión fluida, no tenemos los indicadores de aquel momento, que por más que no eran ideales, digamos, eran bastante lejanos de lo que estamos viviendo Ujú. ahora. eh, y al final, digamos, y tampoco, digamos, podría haber opiniones divididas, pero no era visto como, y renunció el presidente Kuczynski, no era lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que es casi, casi como que sacamos de debajo de la manga un audio y automáticamente procedemos a tumbarnos el gobierno, ¿no? Empezábamos, Alonso, digamos, luego de que se inicia la fase 3 de la reactivación económica, ciertas actividades comenzaron a reactivarse, unas actividades empezaron a contratar más personal, veíamos algunos brotes verdes, al menos en la economía, producto de la propia reactivación. Todos estos brotes verdes podrían simplemente volver a foja cero debido a una crisis política. Sí, yo te diría que en realidad no es que haya brotes verdes, es simplemente reapertura. No confundamos reapertura con reactivación. Es Ujú. simplemente, yo no podía operar, el negocio no podía operar, me dicen ya puedes operar, comienzo a operar. Y obviamente, como tenía parada la mitad de la economía, se ve esta señal de recuperación, digamos, de menor caída, digamos, una derivada positiva, si quieres, ¿no? Eso es distinto a que se pueda generar actividad económica, que se pueda generar inversión, que se generen nuevos empleos. Acá se están tratando de recuperar algunos de los empleos perdidos. Entonces, de nuevo, y ya enfrentábamos un escenario también político complicado, una elección complicada, o sea, no era un entorno, digamos, promisorio, pero era una salida incierta, pero a fin de cuentas salida, de acuerdo gradual. Esto te puede sumir en otra caída aún más severa, ¿no? Ese es el problema de corto plazo. Eh, Ahora, también hay que decirlo, y Jorge, siendo alguien crítico de la gestión económica del Ujú. gobierno, ya de por sí el escenario de mediano plazo pintado en el marco económico, primero es irreal, y segundo es peligroso. Eh, pero sobre esto meterle, pues, tumbarte un gobierno bajo argumentos, yo no soy jurista, pero jurídicamente creo que muy poco defendibles, no hay manera que esto no te genere muchísimo ruido, ¿no? Te paralice decisiones dentro del sector público, fuera del sector público. Y hay un tema reputacional del Perú también, ¿no? De que acá, pues, en 24 horas o lo que sea, puede decidir que por cualquier razón vacas un presidente, ¿no? Yo me imagino que es muy complejo en estas circunstancias imaginar ya un escenario más complicado del que estábamos producto a la pandemia, traducido en mayor informalidad laboral, traducido en mayor pobreza este año debido justamente a la crisis económica, pero ante una eventual vacancia del presidente, ¿cómo esto se traduciría en el ciudadano de a pie? ¿Cómo esto lo sentiría la población finalmente? ¿Lo sentiría en falta de trabajo? ¿Lo sentiría en menores ingresos? En todo eso, ¿no? Ya lo estás sintiendo. De hecho, el empleo se cayó 40%. Estabas recuperando, pero recuperar los niveles de empleo, sobre todo empleo adecuado, pre-pandemia, te iba a tomar, no sé, digamos, 2, 3 años, quizás más. Pero esto lo que significa es que va a haber menos oportunidades de empleo, los ingresos se van a resentir más, y en general, digamos, las distorsiones económicas se van a generar. Te pongo un ejemplo. No sabemos, por citar solo una medida, no sabemos cómo va a terminar esta medida de retiro de los fondos de la ONP, ¿de acuerdo? Que ha hecho una contrapropuesta el Ejecutivo. Perfecto. Si el Ejecutivo, digamos, si se da lo que debería darse, que es que no hay vacancia, que, digamos, continúe el actual Ejecutivo, van a observar, esperemos que no insista el Congreso, pero habrá una tensión, hay un proceso político, veremos qué resulta, ¿de acuerdo? ¿Tú crees que si asume el actual presidente del Congreso va a observar esa ley? Mm. No, pero fiscalmente no la puedes pagar. Entonces va a hacer señales de ese tipo, no señales, acciones concretas de que económicamente el Perú perdió el rumbo, pero ya no porque el Ejecutivo no tiene la fortaleza o los mecanismos para poder contener al Congreso, es que es el propio Ejecutivo. No estamos hablando de críticas a la gestión de gobierno, a errores de gobierno, sino ya, digamos, decisiones absolutamente reñidas con estabilidad económica, con estabilidad fiscal, desde el propio Ejecutivo, ¿no? Entonces, hay muchas aristas que se abren nuevamente, Omar. Esperemos que el Congreso entre en razón, eh, que se den las investigaciones que correspondan,
pero digamos, ningún país mínimamente responsable toma estos caminos, ¿no? Ahora, para terminar, Alonso, pongámonos en el supuesto, en el mejor supuesto de que no sucede nada, que el Congreso de la República asume una posición reflexiva, decide no vacar al presidente de la República, pero ya se abrió una crisis política. ¿Hay un efecto sobre lo económico de un gobierno debilitado de aquí a julio del 2021? Hay un efecto, eso es innegable, una parte de culpa del Ejecutivo, el propio presidente, o sea, hay audios ahí, hay audios que tienen que explicarse y parte del apoyo del presidente es el apoyo ciudadano. Habrá quienes pierdan confianza en el presidente, ¿no? Esto puede generar, digamos, una posición más fuerte del Congreso de decir me opongo a, o sigo con mis agendas y el Ejecutivo se oponga. O sea, es decir, de alguna manera te puede generar un péndulo más fuerte hacia el que el Congreso sea un Congreso más irreflexivo. Uh -huh. Digamos, eso en cierta manera es un poquito ya inevitable, ¿no? Está pendiente el voto de la moción de censura de la ministra de Economía, que si bien es cierto, yo creo que ha habido errores muy importantes y garrafales en la conducción de la política económica, también sabemos, o muchos intuimos o consideramos que la razón por la cual la quieren censurar unas bancadas no es por los errores cometidos, es por sus propias agendas, las agendas del Congreso, ¿de acuerdo? Por las razones equivocadas, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué va a pasar ahora? Así no pasa en la moción digamos, la vacancia. Van a querer, digamos, adoptar una medida un poquito más baja y censurar a la ministra. O sea, hay varios Claro. temas ahí en términos de la agenda política que pueden complicar, ¿no? Nuevamente ahí es importante quién te sucede, ¿no? Pero ya ahora, una cosa es una censura, si es que hubiese ocurrido al Uh ministro de -huh. Economía, que pareciera que no iba a ocurrir, en medio de una situación como esta, era desestabilizante, pero en medio de eso, digamos que siempre quién lo reemplaza, quién es el reemplazante, pesa mucho, ¿no? Eh, y eso lo sabemos todos los ministros de Economía. Pero en una situación así es bastante más complicado, ¿no? Ya se va a perseguir como el Congreso va a golpear por donde sea que pueda golpear, ¿no? Y así tampoco se puede gobernar y no se puede avanzar. Entonces, es lamentable, este Congreso es un congreso que llega, es elegido digamos, por votación, pero llega de casualidad, es literalmente un congreso parche y le está haciendo mucho daño al país, ¿no? Sí, Y sí. ojo que yo no soy tampoco precisamente un partidario del gobierno, o sea, yo creo que han cometido muchísimos errores, eh, pero esto simplemente no puede ocurrir en una democracia responsable, ¿no? No debe Perfecto. ocurrir. Muchas gracias, Alonso. Alonso Segura, ex ministro de Economía, en esta entrevista para las plataformas digitales de RPP. Muchas gracias. Gracias, Omar. La próxima.